Bien, hoy día vamos a estar hablando, hemos estado estos últimos domingos, hemos estado estudiando, meditando acerca de distintos salmos, ¿cierto? Pero creo que es importante poder hacer una pequeña pausa y reflexionar acerca de qué es exactamente un salmo, cuál es el propósito de este libro. Un libro que fue escrito como ningún otro. La mayoría de los salmos fueron escritos eh, por una persona que nosotros conocemos, identificamos como el rey David. Sin embargo, él no fue el único que escribió salmos dentro de este libro. Hay salmos también de Moisés, hay salmos de personas desconocidas, hay salmos de los hijos de Coré y muchas otras tantas personas. ¿Y sabe más o menos en cuánto tiempo se terminó de escribir el libro de Salmos? Que no es un libro, sino que es una colección de cánticos que se reunieron a lo largo del tiempo. ¿Saben cuánto tiempo más o menos se escribió el primer salmo hasta el último salmo? 900 años, cerca de 1000 años. Por eso les digo, no es un libro como cualquier otro que tenemos en la palabra de Dios, que normalmente es escrita por un solo autor. Este es un libro que se demoró cerca de 1000 años en ser terminado. Y trata un sinfín de temáticas, de todo tipo. Es un libro excelente al cual nosotros podemos acudir. No importa el estado en el que estemos. Puede ser en tiempos de bonanza, como dicen, buenos tiempos, para estar agradecidos. Hay salmos de gratitud. Pasen, por favor. Adelante. Adelante. Hay salmos que nos sirven para estar agradecidos y poder reflexionar acerca de las buenas cosas que ha hecho Dios. Hay salmos que nos dan esperanza porque hablan de este Rey eterno que es Jesucristo. Y para muchas personas que lo estaban esperando en los tiempos de la Biblia, era un salmo que les recordaba que iba a llegar un libertador. Y hoy en día nos sirve también a nosotros porque muchas veces pensamos en el Jesús que vino y poco en el Jesús que vendrá. Cuando el mundo parece tener victoria en todos los sentidos, cuando parece que el mensaje del mundo es más potente que nunca, cuando pareciera que la iglesia es más débil que nunca, y nos preguntamos dónde está el poder de Dios, hay salmos que nos dan esperanza, hablando de un rey que vendrá y vendrá a reinar. Hay salmos de profecía. Hay salmos que escribió el rey David en momentos de aflicción donde sus enemigos, no solamente enemigos de él, sino que enemigos de Israel, estaban rondando para destruir al pueblo escogido de Dios. Y David intercede pidiendo por la destrucción de estos enemigos. No son salmos para que usted aplique y diga, mi colega, voy a orar para que Dios lo destruya. No, recordemos que era algo bien específico. Era gente pueblos que no eran enemigos necesariamente de David, sino que enemigos del Dios de David, ¿ya? Entonces no lo tome como personal, como voy a orar para que Dios destruya a mi enemigo, ore para que Dios los salve. Pero también esto nos enseña que Dios también tenía un plan para los enemigos. Y sin lugar a dudas, también hay salmos que fueron escritos en tiempos de suma angustia y aflicción. Y son salmos que nosotros siempre podremos acudir en los momentos más oscuros de nuestra vida. Momentos donde ni siquiera queremos estar cerca de Dios. Porque no me vengan con cosas. Hay momentos así, donde no queremos más. Donde queremos bajar los brazos y queremos cerrar los ojos y que todo pase, que todo se acabe. David también escribió salmos para esas situaciones, cuando él ya no podía ni quería más. Por eso no importa el estado en el que usted se encuentre, en el que yo me encuentre, creo que Salmos es un libro hermoso, al que siempre podremos acudir y encontrar un sinfín de herramientas que nos devolverán el gozo o que nos mantendrán enfocados en Dios cuando lo estamos pasando bien, porque a veces los tiempos de victoria también son peligrosos, nos pueden
apartar la vista de quién es el que nos ha provisto, quién nos ha cuidado. Y pensamos muchas veces que eso está en nuestras manos. Salmos es un libro tremendamente poderoso en los tiempos de victoria, porque nos vuelve nuestra mirada al Señor. Y en tiempos difíciles, donde solo miramos el problema y solo nos miramos a nosotros mismos y solo nos compadecemos de nosotros mismos, nos devuelve nuestra mirada al Señor. Tremendo libro. Específicamente el Salmo 1, si usted lo leyó o lo escuchó mientras Rafael lo estaba leyendo, se fijará que hace un contraste entre los justos y los pecadores. Esta estructura de Salmo es muy similar a la que tenemos en el libro de Proverbios, donde se hace un contraste entre dos tipos de personas y podemos sacar enseñanza. Justamente este tipo de salmo en particular se le llama salmo de sabiduría. Salmo de sabiduría. Y es justamente eso, un salmo en el cual nosotros podemos obtener grandes lecciones de vida, la sabiduría que viene de lo alto, reflejada en estas palabras, para saber identificar cuál es el buen camino. Este salmo es espectacular. Si usted quiere saber cuáles son los pasos que debe dar, cuáles son los pasos que no debe dar para llevar una vida con propósito, una vida con significado, una vida que alegre el corazón del Señor. Es un salmo tremendo. Y este en particular trata una temática que vamos a estar desarrollando el día de hoy, que tiene que ver con aquellas cosas que influencian nuestro corazón. Aquellas personas que sin quererlo o no, nos terminan influenciando. Y también una alerta de cómo nosotros también podemos estar influyendo en otras personas para bien o para mal. Ahí les di una pista. Yo sé que algunos, hablo por mí, a mí me cuesta de repente seguir las ideas, entonces me gusta saber de qué vamos a hablar, ¿ya? Entonces si se lo pregunta, vamos a hablar de la tristeza. No, vamos a hablar de la influencia, ¿ya? Vamos a hablar de la influencia. La influencia, ser influyente, o como se dice hoy en día, influencer, ¿ok? Bueno, ya como que no está tan de moda el tema de los influencers parece, pero lo estuvo bien fuerte el tema de los influencers. Me acuerdo que varios les gustaba el tema de grabarse, aunque nadie lo viera, igual como aquí estamos chiquillos. Todos queríamos de alguna forma estar ahí o influenciar en otras personas. Porque si lo miramos bien, es un tipo de poder pequeño poder, pero es poder a fin de cuentas y el poder puede ser muy tentador. El poder influir en otros. Y hay tantos libros que están escritos, estos como mentalidad de tiburón, cómo salir adelante, cómo ganar, siempre están apuntando al tema de la influencia, ser una persona de influencia. Esto no sirve para nada si no es en el Señor, ¿ya? Pero es algo que el mundo ha detectado y busca. Y todos quieren ocupar ese puesto de poder, influir en los demás. Pero no veamos la influencia como algo terrible. La influencia simplemente existe. La influencia siempre está, ¿ya? Entonces no lo vean como algo maligno o como algo atesorable. Simplemente la influencia existe y todo, de cierta manera, influye o no influye. Influye para bien, influye para mal, ¿cierto? Entonces la influencia no es la meta, pero es importante entender ese concepto de que está siempre presente. Y si usted hace memoria en sus recuerdos, o ni siquiera yendo tan lejos, de seguro hay personas que para usted han sido de tremenda influencia para su vida. Ha moldeado la persona que usted es hoy en día. Tal vez en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de enfrentar problemas, en la forma de amar. Yo creo que todos tenemos esa persona que para nosotros ha sido un modelo a seguir, ¿cierto? No necesariamente viendo como los personajes bíblicos que sí son una tremenda influencia, pero mirando a nuestro alrededor, Dios también puso personas que han estado ahí en situaciones difíciles o en situaciones cotidianas y han influenciado tremendamente nuestras vidas. Yo tengo esas personas también en mi vida.
¿Usted las tiene? Personas que usted se acuerde que hayan estado ahí, hayan marcado de una manera positiva su vida. ¿Cierto que sí? Se me vienen hartas personas que dejaron una huella importante en mi vida. Y asimismo, también se me viene a la mente personas que también han dejado una huella, pero no muy positiva, personas que no han sido muy buenas influencias. No voy a mirar, no, mentira, nadie aquí. Pero también están esas personas que me han dañado o que me han mostrado cosas que no fueron buenas para mi vida, que me llevaron por malos caminos. Yo soy honesto. Mi vida no ha sido una línea recta, ha sido altos y bajos, y siempre las personas estuvieron ahí, para bien y llevarme al Señor, para mal, para apartarme de Él. Y eso es algo que nos habla este pasaje. ¿Cierto? Las influencias. Porque yo no sé usted, permiso, pero yo creo que todos hemos tenido ese amigo en el colegio, ese compañero, que estaba ahí en el colegio o en la universidad, no, hablemos en el colegio, cuando éramos niños, más inocentes. Y la mamá nos decía de cierta forma, hijo, no, ese niñito no me gusta nada, no quiero que se junte con él, es mala junta, anda en malos pasos, es mala influencia. Y uno se enojaba y decía, pero mamá, ¿por qué no me dejáis jugar con él? Si es chistoso. Si, no, hijo, no se junte con él. Es mala influencia para usted. Yo creo que, ¿sí? ¿Se acuerda de ese niño? Ese agradable sujeto. Y ¿saben qué? Uno se enojaba harto cuando era niño, pero en verdad la mamá siempre tenía razón. A la larga, siempre tenía razón. Ya, bueno, para ser honesto, en particular, a mí no me pasó que mi mamá no me daba permiso, pero sí me acuerdo que tenía compañeros que sí tenían padres más estrictos y que sí tenían ese problema, y que los papás les decían, no se junte con ese niño. Y lo sé porque sus papás no los dejaban juntarse conmigo, pero... chistecito. Pero, no, pero ya, hablando en serio, qué terrible. Yo lo puedo decir porque en verdad ha pasado mucha gente por mi vida y el Señor ha estado obrando no hace tanto tiempo en mi vida. Entonces, yo sé que en la memoria de muchas personas, ellos me recordarán por el resto de sus vidas como una persona que no fue una buena influencia. Esto lo digo muy, muy en serio. Yo sé que muchos me recordarán como una persona que no fue una buena influencia. Y yo no quiero que eso a usted le pase. Los que van al colegio, yo no quiero que eso a ustedes le pase. Porque qué triste que el Señor nos ha llamado a este mundo para ser luz y ser sal. Pero el Señor dijo, una luz que está debajo de la cama no sirve. Una sal que no da sabor no sirve, sino para ser echada en la tierra y pisoteada. Y el Señor no lo dijo por decir, lo dijo porque esa es la realidad de la iglesia el día de hoy. Y hay iglesias, hay hermanos, incluso a veces nosotros, que por nuestra culpa el nombre del Señor es blasfemado. Y servimos solamente para que la gente se ría del Señor, del nombre de Él. Eso es ser una influencia negativa. Qué terrible que seamos recordados como una mala influencia. Pero asimismo, de la misma manera, también nosotros somos influenciados. Y de eso habla este salmo. Y esa es la pregunta que vamos a establecer para empezar ya a desarrollar la lectura. ¿Qué es lo que nos está influenciando a nosotros en estos momentos? Veamos lo que dice el pasaje. El pasaje parte con la palabra bienaventurado. Muchos sabrán que la palabra bienaventurado significa tremendamente feliz. Cuando el mundo está buscando el secreto de la felicidad, Dios dice, ya, ¿quieren saber lo que es felicidad? Feliz es aquel que, y aquí desarrolla la idea,
El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese que dice el varón. No dice bienaventurado el rey, o bienaventurado el anciano, o bienaventurado el joven. Fíjese que utiliza una palabra que es transversal. O sea, esto es para cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier clase social, nivel cultural, cualquier nacionalidad, da lo mismo. Esto es algo para todos. Tremendamente feliz aquel que no anduvo en el consejo de los malos. Porque vaya que hay consejos hoy en día. Finalmente, esas son las redes sociales. Lo poco que he visto de estas redes son gente dando su opinión, sus consejos de cómo vivir la vida. Desde cosas cotidianas hasta cosas tremendamente ideológicas que van en lo profundo del ser humano. Todos tienen algo que decir. Es más, basta que usted se acerque a cualquier persona y le cuente un problema y esa persona le va a dar un consejo, se lo aseguro. Muchos de ellos, terribles consejos. Pero todos tienen algo que decir. Los malos tienen mucho consejo para dar. Y lo van a hacer, y lo hacen, día a día. Y se nos olvida que este bombardeo constante de información al cual estamos expuestos empieza a entrar de a poco en nuestras mentes. El consejo de los malos. El que no anda en ese consejo, el que no hace caso, el que hace todo lo contrario. Bienaventurado, dice el Señor. Ni estuvo en el camino de los pecadores. ¿Quieres ser bienaventurado? No escuches lo que ellos dicen. No vivas como ellos viven. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese versículo puede ser un poco más difícil de entender. Pero un escarnecedor es alguien que se burla. No es alguien que se ríe, ¿ya? No es alguien que se ríe, porque reírse no es malo. La risa es algo que el Señor también nos dio. Pero la burla siempre tiene que ver con el hundir, oprimir, menoscabar al otro. Sobre todo aquellos que se burlan del Señor, de su palabra. Y qué terrible es que nosotros nos sentemos en la misma mesa donde eso está ocurriendo. Porque veamos la imagen de la mesa, de la silla. ¿Qué representa? Representa comunión. Y de eso está hablando el texto. No estamos diciendo que no podemos estar con personas, que podemos estar con personas, pero otra cosa distinta es tener comunión, fraternidad con aquellos que van constantemente en contra de los principios de Dios, dando con sus consejos malos, viviendo de forma pecadora, burlándose abiertamente de las Escrituras. Usted puede tener amigos así, conocidos así, solo que tenga cuidado con ellos. No ande en sus pasos, no siga sus consejos, no se siente a tener comunión con ellos. No lo digo yo, es lo que nos está indicando el texto. El Señor dice que ahí hay bienaventuranza. Está en las cosas que el justo rechaza. Cuidado con este salmo, ¿ya? Mucho cuidado con este salmo, porque vamos a estar así toda la predicación, viendo el justo esto, el injusto esto. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que tenga mucho cuidado con algo. Vamos a dar un paso un poco adelante, ¿ya? No quiero que cometa el error que muchas veces cometo yo cuando leo este salmo, porque está el justo y está el injusto. No quiero que cometa este error. Aquí estamos los justos y allá están los injustos, ¿ok? Este es el error. Asumir que al leer este salmo, nosotros somos el justo. Y el injusto es otra persona o todos los demás. ¿Saben por qué eso es un error? Porque este salmo fue escrito
para que nosotros andemos en el camino del justo. No asumiendo que ya somos el justo. Son advertencias para andar como alguien que es justo. Entonces no piense que usted es el justo. Este soy yo, el bienaventurado, el árbol plantado. Este soy yo. No. Quiero que lo vea como el Señor lo está planteando aquí. Hay dos caminos. Un camino de injusticia y un camino de justicia. Y tú estás al medio. Estos son los caminos que hay, no hay más. Y en alguno de estos dos caminos estás caminando hoy. Así que veamos este salmo con la correcta mentalidad de en cualquier minuto el injusto puedo ser yo. Yo puedo hacer todas estas cosas sin darme cuenta. Cuidado. Observemos bien nuestros pasos. Este es un salmo para animarnos a andar en el camino del justo. No para decir, gracias Señor porque no soy como este publicano. ¿Se fijan? Yo quiero ser justo. Me cuesta, pero quiero ser justo. Y yo me imagino que usted también. Veamos cómo es este camino de justicia para que entonces seamos justos. ¿Parece bien? Entonces ya vimos las cosas de las cuales el justo se tiene que apartar. ¿Quieres ser justo? Tienes que apartarte de estas cosas. Pero también nos muestra qué es lo que el justo debe amar entonces. En las cosas en las que el justo sí debe permanecer para ser justo. Y eso está en el versículo 2, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Recuerden que esto no se trata solamente de dejar de hacer cosas. La vida en el Señor no es, voy a dejar de hacer esto, me voy a alejar de todo, no voy a hacer nada. No, el Señor no quiere que no hagas nada. El Señor quiere que hagas algo, que dejes de hacer el mal para hacer el bien. Recordemos que la fe en Cristo no es algo netamente pasivo, es una actitud de vida. Y el Señor nos dice, deja de influenciarte por estas cosas y empieza a influenciarte por la palabra del Señor. Esas son las cosas que el justo ya entendió. Y si nosotros queremos ser justos, debemos buscar esas cosas. ¿Qué es lo que yo debo buscar? ¿De qué me debo rodear? ¿Qué debe influenciar mi vida? El Señor dice, por medio del salmista, la palabra de Jehová. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y usa la palabra delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Ese es el camino del justo. Esas son las cosas que el justo atesora. Eso es lo que busca, de eso se llena. Insisto, este pasaje no nos está llamando a crear un muro, una burbuja alrededor de nosotros. Pero Jesús dijo en su oración, en Juan capítulo 17, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, porque ellos están en el mundo. Pero la advertencia de Jesús, la enseñanza de él era que no fuésemos como el mundo, que viviésemos de una forma distinta. Jesús no andaba diciendo, no se acerquen a mí pecadores, pero Jesús marcó una diferencia. Estaba con ellos, pero no vivía como ellos. Siempre se ha dicho esto, que Jesús se juntaba con lo que la sociedad llama la peor calaña, el peor tipo de gente. Pero Jesús siempre lo hacía en lugares públicos, porque él no tenía nada que esconder. Siempre lo hacía a la luz del día. Se juntaba con el peor tipo de gente a la luz del día, donde ese tipo de gente no solía desenvolverse. Esa es la diferencia. Jesús estaba con ellos, pero él no estaba en sus caminos. Él ponía los términos. Interesante. Sin embargo, ya se realiza este contraste. Vimos el camino del injusto, el camino del justo. Y Dios promete, dice en su palabra,
que ahí es donde está el secreto de aquel que es bienaventurado, de aquel que es tremendamente feliz. Ahí está su secreto. Estas son las cosas que el justo ama. Y esto va a tener una consecuencia en la vida de aquel que es justo. Y aquí usted mismo puede saber ya si realmente está en el camino del justo o no. Porque si usted es justo, como cree que lo es, no, como creemos que lo somos muchas veces, entonces deberíamos tener estos resultados. Si alguno cree que es justo, midámoslo al tiro, porque aquí están los resultados de aquel que es justo. Dice que aquel que es justo, versículo 3, será como un árbol. Y quiero que nos quedemos bien con esta idea del árbol. Un árbol, pero no cualquier árbol, un árbol plantado. Ya, pero Miguel, no, pero en serio. Un árbol plantado no es lo mismo que un árbol cortado. ¿Ya? Yo sé que suena tremendamente tonto lo que estoy diciendo, pero no es menor. Un árbol que está plantado no lo mueve nadie. Y más encima, si está plantado junto a corrientes de agua, es un árbol que va a prosperar, es un árbol que va a vivir. No así un árbol cortado, un árbol seco, un árbol que no tiene raíces ni agua. Entonces no es un detalle menor. Dios dice que el justo va a ser un árbol, como un árbol que está plantado, firme, pero no en medio del desierto, dice, junto a corrientes de agua. Yo creo que eso es lo mejor que un árbol podría necesitar o querer. Que el agua, ni siquiera tener que buscar el agua está constantemente. Y así es la palabra de Dios, hermanos. Es agua de vida, constante, abundante, siempre disponible. El problema es que no siempre estamos plantados ahí. Estamos a veces plantados en otros lugares. Y después decimos, pucha, es que como que no veo crecimiento en mi vida. Como que no veo los frutos. ¿Será porque estás plantado, pero en el lugar equivocado? Dios dice, en la palabra del Señor, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y trae otro resultado, que da fruto. Y a tiempo. Da fruto y a tiempo. Muchas veces nosotros estamos más preocupados de, y esto es una observación, ¿ya? Es solo una observación, pero muchas veces nosotros estamos muy preocupados de dar o no dar fruto, pero pocas veces nos preocupamos del tiempo en el que debemos de dar fruto. Siempre decimos, no, si más adelante, no, si voy a hacer esto y voy a servir o voy a crecer en esto, voy a trabajar en esto que el Señor ha preparado en la iglesia, pero más adelante. O voy a cambiar, me voy a arrepentir, voy a mejorar, voy a estudiar la palabra del Señor, pero más adelante. ¿Saben qué? Hubo un momento en que el Señor tuvo hambre y el Señor se acercó a una higuera esperando fruto. Ese era el momento para que aquel árbol mostrara sus frutos. Yo no sé si ese árbol nunca iba a dar fruto. Yo solamente sé que ese era el momento en el que el Señor estaba esperando el fruto de aquel árbol. Y aquel árbol no lo tenía. Y Jesús maldijo la higuera y se secó. ¿Saben, hermanos? Dar fruto es tremendamente importante. Pero un árbol bueno debe darlo en su tiempo correcto también. ¿No será que se nos están pasando las temporadas y no estamos dando el fruto cuando el Señor lo está demandando de nosotros? ¿No será que ya es momento de tener listo ese fruto que el Señor quiere usar? Y no está, y no está, y no está. Ojo ahí. Dar fruto es importante, pero también lo es darlo en su tiempo. Porque el tiempo pasa, hermanos, y el Señor nos necesita, más que nos necesita,
nos quiere usar hoy. No digo que lo aceleremos, no digo que nos apresuremos, solo digo que consideremos que es importante dar fruto para cuando el Señor también lo requiere. Por eso dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y esta es la promesa, o mejor dicho, la gran manifestación. Y todo lo que hace prosperará. Ojo, no está diciendo que vas a ser exitoso, tremendamente millonario, o no está hablando de eso. Está hablando que aquel árbol que debe dar fruto va a prosperar. Si estás plantado en la palabra del Señor, alimentándote de esa agua, trabajando en aquel fruto, vas a prosperar en ello. Es imposible que no. Por ende, si no estás dando fruto, a lo mejor no estamos siendo plantados en el lugar correcto, no estamos plantados en el lugar correcto. Pero esto aquí yo lo tomo como una promesa, está escrito como una promesa. Es el resultado de estar en el camino del justo. Y nuevamente vuelve al contraste. ¿Cómo es entonces, si somos justos, y el justo es un árbol plantado junto a corrientes de agua, cómo es entonces este gran árbol fuerte que es el camino del injusto? Porque debe tener alguna gracia también. En el versículo 4 vamos a ver el resultado del camino del injusto. El resultado de este camino del injusto. Dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Usted sabe lo que es el tamo? ¿Alguien que esté más conectado con la naturaleza? ¿No? Ya. El tamo es... Explíquemelo de esta forma. Imagínese que usted tiene un campo de trigo, ¿ya? Campo de trigo. Y quiere cosechar el trigo. Usted va a obtener la semilla, pero se va a deshacer de algo, porque usted obviamente cuando está, no sé si les ha pasado cuando comen arroz, que de repente en la bolsa del arroz a veces no viene solo arroz. No estoy hablando de polilla. A veces en la bolsa del arroz viene una pequeña basurilla. Esa cascarita, gracias, es el tamo. ¿Ya? Otras palabras que utilizan otras versiones es la palabra paja, que es pasto o hierba cortada. Por eso la importancia del árbol plantado. Porque el pasto o la hierba cuando se corta se transforma en paja. O los cereales, una vez que son cortados y se descascaran y se obtiene el grano, que es lo que realmente anhelamos, el descarte se vuelve tamo. ¿Cómo estamos? Oh, qué fome. Ya, perdón, no pude evitarlo. Pero ahora entendemos lo que es el tamo. ¿Saben para qué sirve el tamo? Para nada. Para nada. Se quema. Se descarta, se bota, queda en el suelo y a veces se quema. Eso es lo que dice Dios con respecto al camino de los injustos. No así los malos, que son como el tamo, como esta basurilla que arrebata el viento. Un árbol fuerte que es plantado, el viento no lo mueve. Un árbol fuerte no lo mueve. Las ramitas, las hojitas tal vez, pero el árbol intacto. Olvídenlo, la paja o la basurilla, la cáscara, un mero soplido lo mueve de aquí para allá y se pierde, se extravía con tanta facilidad. Dios dice que ese es el camino del injusto, el cual nosotros también podemos caminar y a veces caminamos ahí. Por tanto, dice el versículo 5,
Este versículo puede ser un poco difícil de entender, pero está conectado con la idea anterior. Habiendo entendido cuál es el camino del injusto, que no va a ser como el árbol que va a prosperar, dice, por tanto, este es el fin, es el camino del injusto. No se levantarán los malos en el juicio. ¿Qué significa esto? Que va a llegar el día del juicio. Primero que todo, va a haber un día del juicio. Aunque ellos crean, aunque nosotros crean, aunque todos crean que todo va a seguir igual por siempre, va a haber un día en que el Señor va a juzgar todas las cosas y ellos estarán ahí. Y como son movidos por el viento, no podrán mantenerse de pie. Aunque hoy día se creen muy firmes con sus ideas aparentemente novedosas que han sido las mismas por miles de años. Aunque tengan sus verdades, sus ideologías, su forma de entender la vida, sus especialistas, sus académicos, su ciencia, mal llamada ciencia, todo eso no les servirá para estar de pie el día del juicio. No podrán mantenerse de pie porque son como el tamo. Así de débiles el Señor los compara. Pero recuerden que también está el camino del juicio. Y dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando ellos vayan a estar en el juicio, los justos estarán congregados. No sé si al mismo tiempo, ¿ya? Pero la cosa es que lo que nos espera a nosotros, si somos justos, es estar congregados, es estar juntos por el resto de la eternidad, alabando al Señor, disfrutando de su presencia por toda la eternidad. Y Dios dice que después de este juicio, o mientras este juicio ocurra, no estarán ahí los pecadores. Aquellos que se creían dueños de la verdad, aquellos que daban consejo con tanta liberalidad. Cuando llegue aquel día en el que estén todos los justos congregados, aquellos que se jactaban, aquellos injustos, no estarán ahí. Ese es el fin del camino de injusticia. Dios ya nos presentó estos dos caminos. Y esto es lo que dice el versículo 6, el último versículo del pasaje que vamos a estar estudiando. Nosotros somos bien ignorantes en estas cosas, pero el Señor ya conoce el fin de ambos caminos. Ya conoce el fin de tu camino, para bien o para mal. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, también conoce el fin del camino del justo, mas la senda de los malos perecerá. Hay dos caminos, ambos tienen un fin. Uno perecerá y el otro permanecerá. Eso es lo que dice aquel árbol, prosperará, perseverará. Y a diferencia de un árbol natural que nosotros podemos observar, este árbol que nos cuenta el Salmo nunca va a morir, nunca se va a secar, nunca va a perecer. Pero esto jamás lo podríamos lograr por nosotros mismos. Es algo que el Señor hace y por eso el Salmo tiene este objetivo. Sí, claro que están estos dos caminos y nosotros podemos hacer el bien, podemos hacer el mal, pero lo importante es ver de dónde viene el bien. Y el bien está en el Señor. Nuestra mirada debe ser redirigida a Él, más allá de las cosas, o las técnicas, o la literatura, que puede estar muy bien, pero la mirada debe estar aferrada en Él. Ahí está el agua viva que el Señor habla. Este pasaje nos enseña, dependiendo de dónde estás, de qué haces, de qué es lo que te llena, si permaneces aferrado a la fuente de agua viva o no. Puedes ser tremendamente feliz y próspero, llamado y considerado justo, o puedes seguir la corriente rápida y placentera de este mundo, dejarte influenciar
y volverte impío. Las dos opciones están. ¿Ya? Están las dos opciones, los dos caminos están hoy. Finalmente el texto nos dice que solo hay dos caminos y dos destinos. No hay más, no hay puntos medios. No hay voy a elegir en cuál camino estoy. No, ya estás en uno. Ya estás en uno. Solo quiero preguntarte, no me respondas, pero piensa en esto, ¿en cuál estás? ¿En cuál estás hoy? ¿De dónde viene tu alimento, tu agua? ¿De qué fuente viene? ¿Te está influenciando tu entorno a enfocarte en las cosas que son pasajeras? ¿O esta influencia te está motivando a perseverar y permanecer aferrado en el Señor y su palabra? Recuerda esto. Yo no sé qué decisión vas a tomar o estás tomando ya, pero sea cual sea la decisión que tomes, va a tener consecuencias eternas. Y lo segundo, el Señor ya sabe cuál es el fin. ¿Dónde iremos a terminar? El Señor ya lo sabe. Y esto también nos tiene que dar paz y esperanza a aquellos que anhelamos perseverar en el camino del justo. Que nos vamos a equivocar, pero el Señor ya tiene el control. Hermanos, permanezcamos, volvamos. Y si nos hemos apartado, podemos volver. El camino del justo no tiene barreras, no tiene paredes. Está abierto, pero está ahí y hay que caminarlo. Y no es fácil, es estrecho, pero está siempre ahí disponible. Que el Señor guíe nuestros pasos y nos dé la fortaleza. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este salmo que es tan pequeño pero tan profundo, tan potente, Señor. Te ruego que algo tan básico como permanecer aferrado a ti, como el no dejarnos influenciar por el mundo, como ser una buena influencia para los demás, Señor, sea una verdad que podamos practicar día a día, Señor. Que tu palabra obre en nuestros corazones, que estemos recordando en la semana, cuidado con lo que vamos a decir, con lo que vamos a hacer, cuidado con lo que estamos escuchando, con lo que estamos viendo. ¿Qué pasos estamos siguiendo, Señor? Ayúdanos a recordar, porque nuestra memoria es frágil y nuestro corazón es torpe, es duro. Guía nuestros pasos siempre, Señor, para que seamos como aquel árbol fuerte plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da fruto en su tiempo, Señor, y que todo lo que hace prospera. Queremos ser así, Señor, pero separados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos a serte fiel. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano.